Soy Juanjo Martínez, soy el viticultor, enólogo de Terradar y os voy a presentar el Aguillas Tinto de este año 2021. Tenemos un vino donde hemos primado una diversidad de variedades atípica. Tenemos 10 variedades tintas todas de la península, ensambladas directamente desde la viña. Y estamos trabajando en parcelas desde 900 a 1200 metros. Al final lo que conseguimos con el Aguillas Tinto es una diversidad de todo nuestro valle, de la parte alta a la parte baja, todas en la misma botella, y vamos a conseguir sobre todo fruta. Aquí buscamos que sea un vino que nos marque, cada una de las variedades nos va a dar una fruta y nos vamos a conseguir con un trabajo luego minucioso en bodega tener un vino totalmente diferente. Vamos a ver qué tal cae en la copa. La añada 2021 realmente fue una añada, podríamos decir, bastante fría. Nuestra zona tuvimos un verano húmedo, un verano con, dijéramos, no temperaturas demasiado altas y noches bastante frescas. Y luego tuvimos una vendimia algo lluviosa, lo que nos puede indicar también, bueno, tenemos un muy buen color en la copa. La verdad es que tenemos muchos reflejos, podemos decir, morados, berenjena incluso. Tenemos color para ser 2021 y luego vamos a ver qué tal en nariz. Sí, nos recuerda, sobre todo es bastante balsámico, tenemos ese matiz a fruta roja tirando sobre todo a cereza, algo de pimienta negra, pero sobre todo frutas rojas, moras también, y luego vamos a ver qué tal se ha comportado toda la crianza en botella. Se ha limado muy bien, todavía tenemos esa frescor que nos da el último tanino, pero vemos cómo se está cogiendo poco a poco el vino y el vino cada vez es más goloso. Tiene fruta y luego te da la sensación de frescor que yo creo que también se está buscando últimamente, sobre todo en los vinos mediterráneos de altura, ¿no? La verdad es que está súper complejo y con el tanino que tiene, sobre todo en el tema de la grasa que busca este vino, yo me iría, bueno, si nos vamos a arroces de jabalí, arroces de caza y luego, pues por supuesto, chuletas de cordero. Si nos vamos a un chuleta madurado, máximo 30 días, diría yo, sería un vino que te deshace la carne y la verdad es que el vino tiene un maridaje perfecto.